Llevas semanas tomando agua de Jamaica pensando que es la bebida más sana que existe. Y sí, baja la presión, sí ayuda a desinflamar, pero hay algo que casi nadie te dice antes de que te la tomes todos los días. Y ese algo puede ser justo lo que está bloqueando tus resultados, o peor, lo que te está afectando sin que te des cuenta. Yo no te voy a decir que dejes de tomarla, te voy a decir exactamente cuándo sí, cuándo no y a qué hora del día se puede convertir en tu mejor aliada o en tu peor error. Porque con la Jamaica todo depende de cómo la tomas, de qué tomas junto con ella y sobre todo de qué está pasando en tu cuerpo ahora mismo. Quédate hasta el final, porque voy a contarte 3 cosas que probablemente ningún médico te ha explicado con calma. Y una de ellas tiene que ver con un medicamento que millones de personas toman a diario. La flor de Jamaica lleva siglos usándose en muchas partes del mundo. Nuestras abuelas ya la tomaban mucho antes de que existiera Instagram. Esto no es una moda de redes sociales. Y la ciencia, con el tiempo, le fue dando la razón en varias cosas, pero también encontró límites. Y esos límites son justo los que te interesan si la tomas seguido. Empecemos por lo que sí funciona, porque ahí está la razón por la que tanta gente la recomienda. La Jamaica es diurética. Eso significa que ayuda a tu cuerpo a eliminar líquido retenido, ese hinchazón que sientes en las piernas, en los dedos, en la cara, sobre todo si ya estás en una etapa donde las hormonas empiezan a cambiar. Muchas mujeres notan que la ropa les aprieta menos, que se sienten más ligeras, y no es un milagro, es que el cuerpo simplemente está soltando lo que no necesita. Pero aquí viene la primera pregunta que casi nadie se hace. Si estás eliminando líquido todos los días, ¿qué más estás eliminando junto con él? Vamos a eso en un momento. Antes, hay otro punto que te va a interesar todavía más si te preocupa la presión arterial. Hay estudios que muestran que la Jamaica puede ayudar a bajar la presión sistólica, esa cifra alta que tanto revisa el doctor en la consulta. No de forma exagerada, pero sí de forma real, medible. Y para alguien con presión un poco elevada, eso puede marcar una diferencia. El problema no es que funcione. El problema es qué pasa cuando ya estás tomando algo más para lo mismo. Y aquí está lo que te prometí al inicio. Si tomas medicamento para la presión, la Jamaica puede sumarse a ese efecto. No se cancelan, se suman. Y cuando 2 cosas que bajan la presión se juntan, el resultado no siempre es más salud. A veces es mareo, debilidad, esa sensación de que te vas a desmayar cuando te levantas rápido. Eso no te lo dicen en los videos que solo lo hablan de lo bonito de la planta. Te lo estoy diciendo yo porque prefiero que lo sepas antes de que te pase, no después. Sigamos, porque todavía hay más. La Jamaica también tiene antioxidantes, esos que ayudan a proteger tus células del desgaste diario, del estrés, de lo que comemos que no siempre es lo mejor. Y algunas personas la usan como apoyo cuando están bajando de peso, porque ayuda a desinflamar. Y porque al tomarla en lugar de bebidas azucaradas, sin darte cuenta ya estás reduciendo calorías. Ese cambio tan simple, con el tiempo, se nota. Y todavía no te he contado la parte que más sorprende a la gente cuando se la explico. Varios estudios han encontrado que tomar Jamaica de forma constante puede ayudar a bajar el colesterol LDL, el que se conoce como malo, y también los triglicéridos. No es un efecto enorme de un día para otro, pero sí es consistente, y para alguien que ya está cuidando su alimentación, puede ser justo ese empujón extra que le faltaba a los análisis de sangre. Por eso, tanta gente que revisa su perfil de lípidos cada 6 meses empieza a notar números distintos cuando la Jamaica se vuelve parte de su rutina. Ahora imagina eso combinado con lo que ya te dije de la presión. Una planta que toca al mismo tiempo la presión, el colesterol y los triglicéridos no es poca cosa. Y por hacer tanto a la vez, también hay que tener más cuidado con la forma en que la usas. Pero justo aquí es donde mucha gente se equivoca, y quiero que pongas atención porque esto cambia todo. Piensan que como es natural, pueden tomarla sin límite. 3, 4, 5 vasos al día, todos los días durante meses. Y ahí es donde algo que era beneficio empieza a convertirse en otra cosa. La Jamaica es ácida.
Y si tu estómago ya es sensible, si tienes gastritis, si sientes acidez debido, tomarla en exceso puede empeorar esa sensación de ardor. La planta no es dañina en sí. Lo que pasa es que la cantidad y la frecuencia importan más de lo que crees. Y todavía hay algo más que quiero que sepas antes de seguir. Hay quienes usan la jamaica pensando que entre más fuerte la preparen, mejor efecto van a tener. La hierven más tiempo, le ponen más flor, la toman concentrada, y ese exceso puede afectar el ritmo con el que el cuerpo procesa ciertos medicamentos, incluyendo algunos para el azúcar en la sangre. Si eres diabética y tomas jamaica todos los días sin avisarle a tu doctor, podrías estar bajando tu glucosa más de lo que tu tratamiento ya la baja, y eso sin control también es un riesgo. Ahora te voy a contar algo que casi nadie menciona cuando habla de la jamaica. Durante mucho tiempo se pensó que la jamaica era prácticamente inofensiva, que el único problema posible era tomar demasiada agua sin necesidad, pero investigaciones más recientes empezaron a mirar algo distinto, su efecto en mujeres embarazadas, y ahí apareció una señal que no se puede ignorar. Algunos estudios en animales sugieren que dosis altas podrían afectar al útero por su efecto sobre las hormonas. Eso no quiere decir que una tasa ocasional sea peligrosa, pero sí cambia la recomendación por completo si estás embarazada o buscando estarlo. Ahí la respuesta ya no es modérate, la respuesta es consulta primero. Y con todo esto en mente, quédate con una sola idea. No se trata de tenerle miedo a una flor que lleva generaciones acompañando a nuestras familias. Se trata de dejar de tratarla como si fuera agua simple. La jamaica es activa. Hace cosas en tu cuerpo, casi siempre buenas, pero cosas al fin. Y todo lo que hace algo en tu cuerpo merece que lo tomes con cabeza, no solo con costumbre. Si no tomas medicamentos para presión ni para azúcar, si no estás embarazada y tu estómago la tolera bien, la jamaica puede ser una bebida excelente, 1 o 2 veces al día, sin necesidad de exagerar. En esa cantidad aprovechas lo bueno sin correr ningún riesgo. Pero si estás en tratamiento, si tu presión ya la controlas con pastillas, si eres diabética o si simplemente notas mareos, cansancio raro o acidez después de tomarla seguido, eso es tu cuerpo diciéndote que hay que ajustar la cantidad, no que hay que asustarte. La medicina natural funciona mejor cuando la tratamos con la misma seriedad que cualquier otra cosa que afecta a nuestro cuerpo, ni más ni menos. Y esa es la diferencia entre tomar algo porque dicen que es bueno y tomarlo porque de verdad entiendes lo que hace. Y ya que llegamos hasta aquí, te voy a dar la parte que casi nadie explica bien. Cómo prepararla para que realmente funcione sin pasarte. Olvídate de hervirla 20 minutos pensando que así sale más fuerte. Con 5 minutos de hervor es suficiente para que la flor suelte lo que tiene que soltar. Usa entre 1 y 2 cucharadas de flor seca por cada litro de agua, ni más ni menos, porque cuando la concentras demasiado no multiplicas el beneficio, multiplicas el riesgo del que ya te hablé. Déjala reposar tapada unos minutos después de apagar el fuego, cuélala y ya está. No necesita azúcar para saber bien. Si le agregas algo, mejor un poquito de stevia o de plano acostúmbrate a tomarla natural, porque el azúcar le resta a todo lo bueno que acabamos de hablar. En cuanto a la cantidad, 1 o 2 vasos al día es el punto donde el cuerpo aprovecha lo bueno sin forzar nada. No hace falta tomarla como si fuera agua de toda la jarra todo el día. Y si es la primera vez que la incorporas a tu rutina, empieza con un vaso. Observa cómo reacciona tu cuerpo durante unos días y de ahí decides si subir o no. El mejor momento para tomarla es fuera de las comidas, sobre todo si tomas medicamento, porque así evitas que se mezcle justo en el momento en que tu cuerpo está absorbiendo la pastilla. Por la mañana o a media tarde funciona mejor que justo antes de dormir, porque al ser diurética puede hacer que te levantes varias veces en la noche. Y sobre las combinaciones, aquí hay que tener cuidado con lo que se pone de moda en redes. Combinarla con canela es una buena opción, porque la canela también apoya el control del azúcar y juntas se complementan bien. Combinarla con jengibre le suma un efecto digestivo agradable, pero combinarla con diuréticos naturales fuertes, como el diente de león o con laxantes, ya es sumar demasiado de lo mismo, y ahí es donde el cuerpo empieza a perder minerales que sí necesita. Y si la jamaica te sorprendió por todo lo que puede hacer, espera a que veas lo que hace el estafiate o artemisa, porque esa planta no alivia una cosa ni dos, alivia más de 10 males distintos y casi nadie conoce ni la mitad.
Ahí te espero en el siguiente video.